presento, ¿verdad? Alexis fue nuestro facilitador en la charla pasada sobre Kanban y Scrum. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre esos roles que están en Scrum también, el Product Owner, el Scrum Master, los developers, el Team Developer, si ha cambiado el nombre, todo eso lo va a estar explicando el día de hoy nuestro amigo Alexis, así es que Alexis, desde ya pues te dejo para que vayas iniciando, saludándolo, viendo desde dónde se han conectado, a Jesse Durán que tiene su cámara, a Susi también, que hemos visto, a Javier Hernández, ¿verdad? A todos, a don José Orellana y a todos los que están ahí, ¿verdad? Que somos más de 98 personas ya conectadas. Alexis, te dejo con la presentación. Eso, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están los ánimos? A ver, quiero escucharlos. ¿Cómo están de ánimo? ¿Ah? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entendidos. Buenos días, buenos días. Con ganas. Súper bien, súper bien. Eso, excelente. Lo mejor de todo para poder aprender es tener un buen ánimo. Yo sé que naturalmente están iniciando también la jornada laboral. Sé que durante la mañana hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, ustedes ya saben más o menos cómo es el estilo de ir conversando, ir transfiriendo experiencias. Así que ahí ustedes siéntanse libres de ir participando constantemente. ¿Ya? Yo les voy a ir transmitiendo distintos conceptos, imágenes, les traigo un par de videos divertidos también para que nos riamos y con esto podamos llevarlo a la práctica, la teoría versus la realidad, hacer algunas sátiras en particular para que se nos haga muy amena esta conversación. Y nuevamente repito, siéntanse libres cuando quieran hacer alguna consulta, me interrumpen nada más, o si es que gustan lo pueden ir escribiendo a través del chat y lo vamos conversando, ¿ya? Así que estamos listos para comenzar, estamos justo o'clock en el tiempo. Así que vamos a iniciar. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me hacen alguna seña que estén mirando mi pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto, Alexis. Claro, Bien. claro, fuerte y claro. Excelente. Entonces, quiero comentarles una pequeña anécdota, ¿ya? Porque cuando me invitaron a participar a esta charla, me dijeron, tienes que hablar sobre roles en agilidad. Y justamente Javier dijo al principio, comentó algunos roles. Pero claro, comentó correctamente los roles de uno de muchos métodos de trabajo en agilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Javier justamente dijo Scrum Master, Product Owner, Developers, y, o sea, ya los conceptos empiezan a aparecer en inglés y finalmente ahí es donde ya empieza a complicarse un poco el asunto, porque si no estamos acostumbrados a trabajar con estos mismos conceptos, ya la cultura organizacional se hace difícil. Entonces para eso yo les traigo un video para hacer una sátira de estos mismos elementos, porque cuando uno empieza a trabajar con agilidad, todos empiezan a hablar raro. Entonces les voy a mostrar este pequeño video, ¿ya? Por ahí Eugenia dice, me gustaría ver la camisa de Don Alexis. Bueno, ahí yo creo que se ve un poco mejor, Ahí después la vamos a revisar, ¿ya? Claramente como estamos acá, voy a volver a compartir para compartir con audio. Ahí, compartir con audio, eso. Vamos a ver un video. Como estamos naturalmente en distintos países, vamos a apelar a que el internet no nos juegue ninguna mala pasada y puedan ver el video de manera fluida, ¿ya? De lo contrario, en el caso que quizás se empiece a ver un poco ralentizado, a través de Mari, luego al término de la sesión, les hago llegar también el video, no hay ningún problema con eso. Así que, adelante producción, por favor, con el video. Ok, people. La importancia de este brainstorm es aumentar los leads, hacer un call to action, mejorar el networking, marketing one-to-one y sobre todo tener un buen brief. No entiendo. ¿Estoy hablando en chino? A ver, ¿cuál es la parte que no entendiste? Cuando dice lead, networking, call to action, ¿no es más simple que hable en español? Te recuerdo que así hablan los exitosos. Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación? Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación. No se dice así. Hora de colación se dice lunch. La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales. No recuerdo haber pedido tu feedback. Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback? Opinión. ¿Y para qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión? Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP. ¿ASAP? ¿Qué es ASAP, no cacho? As soon as possible. ¿Qué wea? ¡Estás desvinculado! ¿Qué es desvinculado? Que está despedido, que lo acabo de echar. Ya. Y es mejor decirle desvinculado. Estamos en una oficina FAA. ¿Qué es FAA? For your information.
hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram, jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. El término exacto es community manager. Dime algo intelectual. Te voy a hacer un placement. Oh. Lo importante en este B2B es lograr un buen engagement. Para eso haremos un tracking dirigido a su target. Habla muy bonito. Hay que trabajar con él. Su idea es una mierda, pero habla hermoso. Entonces, quiero escucharlos un poco. ¿Qué logran rescatar de este video? ¿Ah? It's nice the feedback. Excellent, my friends. Huh? And then we'll begin the sprint planning with the Scrum Master, and we'll be deploy the product backlog with the user stories, and then I will be back the feedback in the sprint retrospective. Entonces esto ya empieza a ponerse muy raro, porque cuando los equipos empiezan o las empresas empiezan a trabajar con agilidad, hay muchos conceptos en inglés y esto se pone realmente complejo, porque los roles están en inglés, los artefactos están en inglés, los eventos están en inglés, y empieza a ocurrir esta especie de Spanglish que nos guste o no, como ha venido para quedarse. O sea, yo acá hago una sátira de esto, porque imagínense, en una reunión, una de las tantas reuniones que existen en agilidad, justamente se empieza a conversar así. Bueno, vamos a iniciar la sprint planning. Por favor, Product Owner, muestre el Product Vision Board y por favor transfiera las User Story hacia el Developer Teams. Por lo tanto, el Developer Teams va a utilizar el Estimate Poker para obtener las Technical Tasks para iniciar el sprint. Y entonces las personas, cuando no han tenido alguna inducción o algo por el estilo, dicen, ¿ya? ¿Qué hacemos acá? Entonces por eso es que es muy importante devolver un poco hacia atrás, ¿ya? Y finalmente empezar a conversar primero sobre los roles, entender primero cómo esto podemos hacerlo en más simple. Justamente como alguien dijo ahí a través del chat, muy bien, se puede hablar en inglés, no hay ningún problema, pero siempre hay que tratar de traducirlo al español para que todos estemos entendiendo lo mismo. Y luego la organización es clave para poder decir, lo vamos a trabajar en inglés, en Spanglish o en español, pero tener un lenguaje común. Entonces luego es fácil poder montar distintos elementos de trabajo ágil porque ya nos entendimos primero. Pero eso es lo que muchas veces se olvida dentro de las empresas. Decimos, ya, comencemos a trabajar, pero asumimos que todos estamos entendiendo y es ahí donde comienza un problema, ¿ya? Entonces, frente a esto mismo, les voy a hacer la siguiente pregunta. Nuevamente, cuando me invitaron a dar esta charla me dijeron, necesitamos hablar sobre roles en agilidad. Y ahora miren lo que yo les traigo acá en esta lámina. Agilidad no prescribe roles, sus frameworks sí. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué me ayuda? Agilidad no prescribe roles, sus frameworks sí. ¿Alguien me ayuda? Están muy tímidos todavía. ¿Ya? No, Alexis. Dígame. Buenos días. Yo lo interpretaría como las habilidades o el descriptivo de la parte técnica, ¿verdad? Lo que va a hacer la persona, lo que va a describir el rol como tal, son las tecnologías o específicamente las particularidades técnicas que las personas van a utilizar en el rol. Vale, muchas gracias. Tomando en cuenta lo que tú comentas, Jessie, los frameworks ágiles sí definen roles y ahí justamente tienen las responsabilidades y qué elementos vamos a hacer a nivel de negocio, a nivel técnico, a nivel de producto. Pero si nos devolvemos un poco más atrás, la agilidad no prescribe roles. Justamente como dice Priscila en el chat, dice, entiendo como que no te limita. ¿Ya? Carmen dice, los marcos de trabajo son cambiantes, pero la agilidad necesaria para lograr la eficiencia es constante. Recordemos que la agilidad es una filosofía. Tomemos esto en cuenta, no sé si será el mejor ejemplo, pero como la religión, ¿ya? Para los que sean creyentes o no, si nos vamos a los inicios, cuando se declararon los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos finalmente son como reglas o formas de poder generar algún resultado. Pero no te está diciendo quién debe hacer qué cosa,
¿Se fijan? Distinto es que luego en base a ese núcleo de religión, luego aparecieron distintas doctrinas de religión que tienen pensamiento distinto y cada doctrina define su líder, seguidores, dependiendo por ejemplo la parte de la Iglesia Católica que tiene diáconos y tiene como un montón de estructuras jerárquicas y ahí es donde aparecen los roles. Entonces acá pasa como lo mismo con agilidad, ¿ya? Agilidad finalmente es una forma, un estilo de poder desarrollar cosas de manera distinta dentro de las organizaciones, pero no tiene roles. No es que exista un jefe ágil, no es que exista un analista ágil, ¿ya? Son formas de poder desarrollar valor. Ahora, si dentro de agilidad vamos a trabajar con Scrum, prescribe roles, justamente los que había comentado Javier al principio de los 3. Pero Scrum no es lo único. No es lo único, ¿ya? Para las personas que me acompañaron en la charla pasada, nosotros habíamos visto este dibujo que aparece acá, que agilidad finalmente es un paraguas y hacia abajo existen los métodos ágiles. Javier comentó, existe un Scrum Master, un Product Owner, Developers. Esos 3 roles únicamente se aplican en Scrum y nada más que en Scrum. ¿Y qué pasa con todos los demás? Entonces nos vamos dando cuenta que agilidad es un vasto mundo y que tiene muchos roles de trabajo. Entonces por eso es importante esta charla para poder identificar qué framework nos puede servir mucho más bajo este contexto y qué tipo de roles también se empiezan a trabajar ahí. Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Van a aparecer siglas? Sí, al igual como el video como yo les estuve mostrando. ¿Van a aparecer cosas en inglés? Sí, porque gran parte de los métodos han estado en inglés, pero los vamos a ir trabajando constantemente al español, ¿ya? Entonces, miren lo que aparece acá. Roles según frameworks ágiles, ¿ya? ¿Qué significa esto que está acá? XP, les hago una consulta. El primero que aparece acá arriba, XP, ¿saben qué significa? Dentro del mundo de agilidad, no dentro del mundo de Windows. ¿Quién me ayuda? Extreme Programming. Excelente, Oscar. Muy bien, gracias. Excelente y con esa velocidad. Muy bien. Extreme Programming. ¿Ya? Y Extreme Programming, muy bien, Carlos, que también lo comentó por el chat, es un método de trabajo ágil. ¿Ya? Fue uno de los primeros que se utilizaron, luego dejó de utilizarse al paso del tiempo, no porque no haya brindado los frutos que requiera, sino porque todavía estaba muy concentrada la responsabilidad solo en áreas de TI. Y muchas veces las áreas del negocio todavía no lograban involucrarse bien como realmente corresponde. Ahora bien, es un framework válido, todavía se puede seguir utilizando. Y fíjense que hay distintos roles. Justamente estamos en una charla de roles. Entonces existe un tracker, que es una persona que finalmente hace seguimiento. En una metodología tradicional también tenemos roles que hacen seguimiento, como un controller. ¿Se fijan? Entonces no pasa nada, no pasa nada con tener esos roles de tradicional, tratando de hacerlos mutar ágil. Lo importante es que no choquen entre sí. Las PMO tradicionales, Project Management Office, también hacen seguimiento. Fíjense que acá en agilidad, en Extreme Programming, también hay un rol que hace seguimiento. Y no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué ocurre a veces que cuando leemos en blogs o en internet hay algunos agilistas que dicen, no, es que en agilidad no hay control, en agilidad no hay monitoreo, en agilidad no hay seguimiento? Eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que las personas muchas veces atribuimos connotaciones negativas a las palabras. Monitoreo no tiene nada de malo, hacer seguimiento no tiene nada de malo. Distinto es que si como líderes hacemos un seguimiento y no resolvemos los impedimentos, o hacemos seguimiento y no ayudamos al equipo, o hacemos seguimiento y hacemos una opresión, o tratamos de manera denigrante a los colaboradores del equipo, ahí es donde podría estar mal el seguimiento y el control, pero no el hecho en sí mismo. ¿Se fijan? El cliente siempre está, ahí aparece, customer. O sea, aquí agilidad y todos sus métodos de trabajo siempre incorporan al cliente para poder trabajar. Acá les voy a hacer una pregunta un poco difícil, ¿eh? Si no la responden no hay ningún problema. En la agilidad tiene un manifiesto ágil. ¿Cuál es el tercer valor de la agilidad? ¿Alguien lo conoce? El manifiesto ágil tiene 4 valores. ¿Alguien sabe cuál es el tercero que hace referencia a los clientes? Colaboración con el cliente. Excelente, excelente, Javier. Colaboración con el cliente por sobre negociación contractual. Por lo tanto, aquí como estamos hablando de roles, independientemente qué cargo tenga el cliente dentro de la organización, tiene que ser parte del equipo ágil para trabajar.
porque de lo contrario nos volvemos a los métodos tradicionales donde trabajamos de manera desadaptada o no en equipo. Por lo tanto, se empiezan a generar complicaciones a la hora de poder entender qué es lo que queremos hacer. Ahora bien, todos estos métodos de trabajo partieron en el mundo del desarrollo de software. Partieron en el mundo del desarrollo de software y a veces se entiende que solo quedan ahí. No es así. De hecho, después les voy a comentar casos donde, al menos de manera particular, he aplicado estos métodos de trabajo en recursos humanos, en contabilidad, en marketing, en fiscalía, y funcionan bien. No hay ningún problema. Pero como nacieron en el mundo del software, es natural encontrar roles como el programmer, o el programador o el desarrollador de software. Hago la separación porque programador no es lo mismo que desarrollador, ¿ya? Pero no vamos a entrar en esa discusión todavía. Fíjense que XP define coach, define un coach, a diferencia de otros que no. Entonces, XP dice, es importante contar con alguien que nos ayude, que nos oriente, que nos genere disciplina para poder obtener resultados distintos. Entonces, eso ya es un rol y una responsabilidad, porque muchas veces dentro de las organizaciones asumimos que nuestros equipos saben hacer todo y no se deben equivocar. Pero si el cliente está cambiando, las necesidades cambian, las expectativas cambian, el contexto cambia, las decisiones cambian, es natural que los equipos requieran alguna guía. Por lo tanto, el coach es una figura reconocida dentro de XP. El tester, finalmente, son los que realizan las pruebas funcionales como no funcionales de lo que se esté construyendo. Ahora bien, no es lo mismo tester que QA, ¿ya? También es otra conversación que también podríamos tomarla. Y fíjense que acá aparece un rol que no está en ningún otro framework. Y vale la pena conversarlo. El Doomsayer. ¿Qué significa esto? Es un agente, es una persona que está encargada del riesgo. En metodología tradicional, hay personas que trabajan el riesgo con matrices, ¿ya? Luego, por ejemplo, en Scrum, que aparece acá abajo, y Javier cuando dijo los roles muy bien, acá en ninguna parte aparece un rol de riesgo. ¿Por qué? Porque hay otros frameworks que lo toman de manera implícita y explícita con todos los elementos que trabajan al día a día. Pero hay otros métodos que te dicen, prefiero tener una persona dedicada a eso. De lo contrario, si no es visible, no se hace. Y a veces pasa. Los equipos empiezan a trabajar, y si nadie les pregunta por el riesgo, no lo revisan. Y después están los problemas, las consecuencias a la hora de entregar. Y miren, en XP aparece un rol que dice Manager. Y no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué será que en las redes sociales, en LinkedIn o algunos agilistas te dicen, no, es que en agilidad no existe el rol de manager, por lo tanto hay que sacarlo? O sea, lo peor que pueden hacer es eso, porque el manager es un rol muy importante dentro de la organización, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo saco a los líderes? Genera el efecto contrario, si los líderes están para apoyarnos y darnos directriz. O sea, fíjense cuando los agilistas extremistas, piratas ágiles, algunos que se andan ahí por ahí autoproclamando en las redes sociales, dicen, no, fuera la jefatura, fuera los managers. Lo único que están haciendo es generar anticuerpo organizacional. Lo único que están haciendo es, tenemos un bando entre los que son ágiles y los que no son ágiles. Y eso no le ayuda para nada al cliente, no le ayuda para nada a la organización, no le ayuda para nada ni al producto ni al servicio. No tiene nada malo que haya un rol de manager ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema realmente? Que si es que ese manager no apoya al equipo, si es que ese manager no destina recursos o tiempo o espacio, ensayo-error para que los equipos evolucionen, o si es que no genera coaching, o si es que no tiene una visión o planificación estratégica, o si es que no tiene una compatibilidad cultural con los valores ágiles. Ahí, claro, ahí que vamos a tener un problema, porque el equipo va a querer avanzar de una manera flexible, pero el manager va a querer que mantengamos una estructura rígida. Ahí se puede generar un problema. Pero para eso es donde los managers y todos los roles siempre tienen que ir evolucionando. ¿Se fijan que no tiene ningún problema que haya un rol ahí? Entonces fíjense que XP describe 7 roles. 7 roles, imagínense, ¿ya? Entonces es un rol bastante, es un framework bastante completo de trabajo. Ahora bien, Crystal, ¿ya? Crystal no me voy a detener mucho ahí, pero Crystal es un framework que, así de manera muy resumida, define los proyectos por colores y por complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, como dice Crystal, trata de ocupar los materiales, los minerales del planeta como para hacer un símil a los proyectos que estamos trabajando. Ejemplo, no sé, vamos a definir un proyecto, va a ser de tipo cobre.
¿Qué va a significar de tipo cobre? A lo mejor que tiene una complejidad que es reducida, se puede hacer en menor tiempo y no es tan difícil poder resolverlo. Pero de repente vamos a definir un proyecto de carácter plata. ¿Esto qué significa? Requiere mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de dedicación, mayor cantidad de esfuerzo. Vamos a tener un proyecto que se llama de carácter oro, que a lo mejor voy a tener que tener a 200 personas trabajando ahí. Tiene mucha complejidad, tiene dependencia, interpaíses, intercultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, requiere mucho mayor esfuerzo y el riesgo es mayor de poder llevarlo a cabo. Entonces yo voy a necesitar otros roles especiales que no están en otros ámbitos. Por ejemplo, acá hay un patrocinador ejecutivo y que no es lo mismo que un sponsor, porque un sponsor por lo general es un buen cargo dentro de la organización, pero acá es un patrocinador ejecutivo, es alguien prácticamente del directorio que va a estar patrocinando ese proyecto, o sea, es realmente importante. Y dentro de las áreas de cliente va a existir un usuario embajador, o sea, ya no es una persona común y corriente. No es por querer quitarle mérito al product owner, pero no, ya no es un simple product owner, sino que es una persona que es validada dentro de la organización, como que él trae la voz del cliente, o sea, lo que él dice es ley, por lo tanto es un usuario embajador, ¿se fijan? Hay un rol de diseñador líder y hay un montón de otros roles hacia el lado, ¿se fijan? Entonces ahí uno se va dando cuenta de que, estamos muy acostumbrados a escuchar solo product owner, scrum master, developer, ¿se fijan? ¿Cuál es la invitación? Cuando uno comienza a trabajar con agilidad, indudablemente uno quiere comenzar con Scrum. Uno genera la disciplina, la implementación, empieza a ver resultados, pero luego, de acuerdo a nuestros contextos organizacionales, si necesitamos añadir más roles, lo podemos hacer. Si necesitamos redistribuir responsabilidades, lo podemos hacer. Ya no vamos a hacer Scrum al pie del libro, pero ya vamos a definir un modelo de roles y responsabilidades adaptado a la empresa donde estemos trabajando. Y ahí hay una diferencia entre adaptación y distorsión. Yo les pregunto a ustedes, voy a armar un dibujo, ustedes saben que me gusta dibujar, para dibujo pésimo. Cuando uno introduce un cambio, ya uno puede obtener resultados de este estilo. Una adaptación, el status quo y finalmente una distorsión. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué me ayuda? A lo mejor mi letra no se entiende muy bien. Cuando uno produce un cambio, uno puede obtener una adaptación, un status quo o una distorsión. ¿Qué significará eso? ¿Qué me ayuda? No me obliguen a ocupar la dedocracia. La dedocracia siempre... ¿Todo cambio trae resistencia? ¿Cómo? Dígame, Eugenia, por favor. ¿Que el cambio siempre trae algún tipo de resistencia? Muy bien, sí, el cambio siempre trae resistencia, siempre. Para algunas personas... Dígame, avancen, dígame. En la parte de la adaptación, pues eso nos permite adaptarnos sin alterar lo que es el alcance de los objetivos. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir tomando en base a lo que nos comentó Eugenia y Herminia? Es que cuando uno introduce un cambio, el resultado deseado que siempre andamos buscando es una adaptación. Es que finalmente nos volvemos flexibles ante una situación y obtenemos un buen resultado. Eso es lo que uno siempre debería poder lograr. El status quo... Pero... Dígame. Lo único permanente es el cambio. Excelente. Esa frase es muy clásica y es muy buena. ¿Cuál es pero el tema? Pero si el cambio no es bien, el cambio no es comunicado adecuadamente, puede traer la distorsión. Que no todos estemos enfocados hacia lo que queremos en el cambio. Bien, Otto. Y eso es justamente lo que quería escuchar para poder cerrar. Por lo general las personas empiezan a ejecutar cambios y está empezando a funcionar. Pero hay veces que no se comunica de manera adecuada, de manera estratégica y de manera masiva. Por lo tanto, alguien acá dice, oye, es que el Scrum Master parece que lidera un equipo, parece. Y alguien escuchó por allá, no, es que parece que vi a una persona que lidera 2 equipos. Y alguien dijo, no, el Scrum Master puede liderar 3 equipos. Y ahí ya ese cambio puede generar una distorsión. ¿Se fijan? Porque en base a resultados no vamos a obtener lo que nosotros realmente queremos. Entonces, finalmente, cuando uno introduce un cambio, siempre hay que ir buscando cómo siempre nos genera un beneficio para la organización. Entonces, como nosotros estábamos hablando aquí sobre los roles, la invitación es, si ustedes van a ocupar Scrum, ocupemos los roles que prescribe Scrum,
Pero luego al paso del tiempo, luego al paso de las implementaciones, tenemos que aprender a conversar y a cómo generar adaptación. A lo mejor tenemos que incorporarle más responsabilidad, menos responsabilidad, hacer alguna adecuación. Y justo como dijo Otto, tengo que comunicar y tengo que reforzar para que luego todos los demás equipos lo vayan trabajando de la misma manera. Si no, se distorsiona. Y en la distorsión eso cuesta dinero. Realmente cuesta dinero. ¿Ya? Por el chat ya están participando. Bien, perfecto. Julio dice, para los cambios es importante la diversificación y el apoyo que se tenga. Genial. Y eso requiere un apoyo directivo. ¿Ya? Los cambios se hacen top-down y bottom-up. ¿Ya? No se hacen únicamente solo por una persona. Y María Eugenia dice, pienso que la base para que un cambio sea exitoso es comunicación efectiva y constante. Perfecto. Y con eso cerramos ese concepto de que aquí con el tema de los roles, los puedo ocupar al pie del libro, pero al paso del tiempo tengo que ir adaptando de acuerdo a la necesidad y contexto de mi organización. Y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos agilistas o extremistas muy de libros que te dicen, no, es que tú no estás haciendo Scrum porque no tienes los 3 roles. Es que tú deberías hacer esto de tal manera. Pero también recuerden, personas, interacciones por sobre proceso y herramienta. Luego de haber utilizado el framework Scrum, podemos a lo mejor crear un par de roles y nos genera valor y nos genera buenos resultados y hay evidencia. No pasa nada. ¿Qué es lo que nos debería importar? Si estamos ocupando Scrum al pie del libro o si estamos construyendo productos y servicios y eso renta en el mercado y además tenemos un beneficio organizacional. Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta que a veces esto parece como muy de libro y no es tan así. ¿Ya? Luego existe, por ejemplo, TDD, BDD, ATDD. ¿Alguien lo ha escuchado? Que me pueda ayudar con la descripción. ¿Alguien lo ha escuchado? Me pueden comentar a viva voz sí, no, o lo pueden escribir por el chat, no hay ningún problema con eso. TDD no es Test Driven Development. ¡Excelente! Muy bien, sí. Muy bien, excelente. Y ahí a través del chat ya también lo acaban de escribir. Perfecto, muy bien. Test Driven Development, okay. Behavior Driven Development y Acceptance Test Driven Development. Por algo yo les coloqué el video en Spanglish al principio, porque sí o sí vamos a empezar a conversar con estos temas, ¿ya? Y esos son métodos de trabajo ágil también, ¿ya? Y están muy vinculados con las pruebas de producto. Y acá, ¿cuál es lo interesante de esos frameworks? Es justamente que los roles logran rediseñar el proceso. Estamos en una charla de roles, ¿ya? Por lo tanto, los roles logran rediseñar el proceso. ¿Qué ocurre con una metodología tradicional? Ya, esto nosotros lo habíamos conversado, pero no recuerdo si habíamos hecho el dibujo o no la vez anterior. Todo parte por una definición o toma de requerimiento, luego la planificación, la prefactibilidad, factibilidad, análisis, diseño, construcción, las pruebas, y las pruebas se pueden dividir en testing, en QA, UAT, un montón de elementos. Y luego vienen producción, entrega, monitoreo, ciberseguridad, un montón de cosas. Eso es una metodología tradicional. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, si esta forma de trabajo para algún proyecto sencillo nos va a tomar 8 meses, ¿en qué momento en una metodología tradicional los equipos de pruebas van a comenzar a trabajar? En una metodología tradicional. ¿Quién me ayuda? Por lo general al final. Muy bien, excelente, al final. Por lo tanto, la curva del coste del cambio es demasiado alta. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace TDD, BDD, ATDD, todas estas cosas que conversamos? Es hacer un proceso de shift left. Fíjense, shift left. ¿Qué significa eso? Los roles ágiles están invitados a cambiar los paradigmas y hacer que las pruebas vayan antes de la construcción. Ojalá que las pruebas vayan antes del diseño. Ojalá que las pruebas vayan antes del análisis. Entonces es construcción o desarrollo de producto y servicio guiado por pruebas. Primero hacemos las pruebas. En base a eso analizamos escenarios, luego diseñamos funcionalidades y luego las desarrollamos. Qué loco es eso, pero funciona. Y con muy buenos resultados. Por ejemplo, en Banco Santander acá en Chile llevo 2 años y medio aplicando a Shift Left, a la gerencia de QA. La gerencia de QA tiene 100 tester engineers o quality assurance y ellos dan servicio a 138 células hoy en día. Y
hemos estado constantemente trabajando en el tema de Shift Left. O sea, antes de que el Product Owner diga, oye, yo quiero desarrollar esto, no, el tester trabaja de la mano con el Product Owner, con el negocio, y van revisando si es que lo que está pidiendo es factible o no, si se puede realizar o no, si se puede testear o no. Y luego que se hacen esos casos de prueba, es mucho más fácil diseñar, y luego para desarrollar hay menos errores, menos incidencias, menos defectos. Por lo tanto, eso te incrementa la productividad, te incrementa la calidad, te incrementa el engagement, te incrementa el time to market y el ROI, las 5 métricas importantes de agilidad. Y eso se hace con roles, ¿ya? Porque dentro de Shift Left no hay un artefacto que te diga tienes que llenar documentación así. Dentro de Shift Left no te dice reúnete todos los días a hacer tales cosas. O sea, Shift Left es una práctica donde los roles ágiles tienen que conversar de manera distinta, entenderse de manera distinta, y eso produce el cambio. ¿Se fijan? Entonces, la importancia de trabajar con roles ágiles, ¿ya? Y eso se logra, por ejemplo, con TDD, BDD, ATDD. Y tiene también sus propios roles, y ahí aparece un Agile Tester. Entonces es aquí donde uno tiene que empezar a abrir la mente y decir, ya, puedo trabajar con Scrum, sí, no hay ningún problema, pero también puedo incorporar prácticas de TDD a Scrum, y no pasa nada. O sea, dentro de developers que tengo acá abajo, puedo ingresar Agile Testers. Dentro del Product Owner, puedo ingresar Stakeholders y al Customer. Ah, entonces yo puedo hacer una muy buena mezcla y va a funcionar perfecto. ¿Se fijan? Pero nuevamente, las herramientas, los procesos no se ejecutan por sí solos. En la medida que entre nosotros vayamos interactuando, acordando, ensayo, error, aprendizaje, esto funciona, porque se genera una disciplina. Y miren, ahora recién llegamos a Scrum. Recién. ¿Ya? Para que ustedes vayan viendo cómo, y por eso lo dibujé así a propósito, que los primeros frameworks que prescribían muchos roles. Y luego al paso del tiempo, cuando fue apareciendo Scrum, hubo una concentración de roles. Una concentración. ¿Qué significa esto? Atención. Vamos, ahí, recuerden, Scrum tiene 3 roles. Vamos a hacer nuevamente un dibujo. Vamos a hacer una comparación positiva. Comparación positiva. En una metodología tradicional o waterfall, nosotros tenemos, por ejemplo, un director de proyecto, y luego de un director de proyecto, por ejemplo, nosotros podemos tener analistas de proyecto, también están, por ejemplo, los proveedores, está, por ejemplo, ahí como staff, está la PMO, y luego se van articulando un montón de otros organismos en particular con un montón de otros de especialistas, desarrolladores, diseñadores, documentadores, y así se va generando una estructura con muchos roles. Si es que uno se va al PMBOK, que es el libro de la metodología tradicional, hay aproximadamente entre 8 a 10 roles. Entre 8 a 10 roles, ¿ya? Imagínense, son bastantes. Por lo tanto, por eso es que los equipos son tan grandes. Pero ¿cuál es el problema? Mientras más cantidad de personas y roles tenga, las responsabilidades están más diluidas. Por lo tanto, generamos mucha dependencia. Es que para trabajar con Otto tiene que validar con Miguel. Y Miguel tiene que validar con Mauricio. Y Mauricio tiene que validar con Mari. Y así, al final, por eso se empieza a ralentizar mucho el proceso. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que es importante que Scrum hace una concentración para trabajar con ciclos más cortos de gestión del cambio. Y acá justo Mauricio está escribiendo por interno, dice, entre más temprano en el ciclo se pueda valorar los cambios o modificaciones, menor será el costo a nivel de tiempo y demás de manera importante. Y justamente va para allá. Por eso Scrum trabaja con roles reducidos y con tiempo reducido. Cosa que así nos vamos dando cuenta si esto está funcionando o no. Por lo tanto, en agilidad, vamos a colocarlo con otro color, en agilidad, recordemos que agilidad no prescribe roles. Pero si nosotros vamos a trabajar con Scrum, es ahí donde Scrum define un Scrum Master o líder de Scrum o maestro de Scrum, si queremos traducirlo al español. Tiene un rol de developers, mal llamados developers, ya se los voy a enseñar por qué. Y luego el rol de product owner o dueño del producto. Son solo 3. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿y dónde, maldita sea, quedaron todos los otros roles de metodología tradicional? No es que se hayan eliminado. Las responsabilidades se distribuyen de una manera distinta. Y eso yo ya se los voy a mostrar más adelante con un dibujo mucho más bonito del que tengo. Entonces, hay algunas responsabilidades que el Scrum Master va tomando de acá. Hay otras responsabilidades que los desarrolladores van tomando de acá. Y otras responsabilidades que se van tomando de acá.
Entonces las responsabilidades no se pierden. Cambiaron los roles y las funciones, pero se siguen tomando las mismas. Y genera un orden totalmente distinto a la hora de poder ejecutar. ¿Se fijan? Por eso es que es muy natural que cuando de repente tenemos jefes de proyecto, a veces naturalmente pasan hacia Scrum Masters. Cuando tenemos Product Managers, a veces naturalmente pasan como Product Owners. Y los equipos, lamentablemente, se mantienen. ¿Ya? Eso es muy divertido, ¿eh? Porque a veces todos los roles van cambiando y quiero hacer Scrum de Scrum, es Chief Product Owner, etcétera, etcétera. Y el equipo queda ahí mismo. Pero ahí es donde finalmente Scrum, Kanban y otros métodos de trabajo van diciendo, ojalá podamos aplanar la estructura jerárquica. ¿Ya? Ahí es donde está la clave. ¿Ya? Este dibujo, tranquilidad, lo vamos a hacer más bonito más adelante. ¿Ya? Quiero hacer un paréntesis, porque todos estos frameworks que están acá tienen algo en común. Pero no se los voy a preguntar porque la pregunta puede ser un poco difícil. ¿Ya? Lo que tienen en común estos frameworks es que son métodos de trabajo de agilidad para equipos. ¿Alguien se acuerda cuando conversamos anteriormente la diferencia entre agilidad de equipos y agilidad escalada? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede comentar algo? ¿Se acuerdan? Pero te referías a los frameworks, por ejemplo, SAFe y Scrum y esos. Excelente, sí. Oscar. Muy bien. Okay. Muy bien. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto aquí hasta el momento son métodos de trabajo ágil para equipos. ¿Qué significa eso? Yo puedo tomar parte de esto, trabajo con personas, incorporo los roles, artefactos, herramientas, eventos, y durante cierta cantidad de tiempo y breve cantidad de tiempo puede funcionar bastante bien. No hay receta, pero hay equipos que a veces en 1 mes y medio dominan esto, hay otros equipos que en 3 meses dominan esto, y hay otros equipos que en 2 años recién lo dominan. Todo va a depender de las barreras organizacionales que se tengan, ¿ya? Pero eso es agilidad de equipos. O sea, yo puedo ir aplicando distintos métodos a equipos de manera individual, de manera independiente, y puede funcionar bastante bien. Pero ¿cuál es el tema o la oportunidad? Si yo trabajo con equipos independientes, no estoy maximizando el valor de la agilidad. Y el propósito de la empresa no es ser ágil, el propósito de la empresa es maximizar nuestros resultados obteniendo satisfacción del cliente. Entonces, si yo quiero maximizar mis resultados, tengo que maximizar mis métodos de trabajo. Entonces, para eso es bueno maximizar la agilidad. Porque acá trabajando con agilidad de equipo no estoy maximizando la agilidad, es como trabajar un 20 o un 30% de capacidad. Entonces, frente a eso, existen roles, existen métodos de trabajo ágiles en escalamiento, justamente como los que estuvo comentando Oscar. ¿Esto qué significa? Yo ya no tomo a mis equipos y a las personas a que anden solos por la vida o que se autoorganicen. Atención, que se autoorganicen, porque esto es bastante importante. Cuando las personas participan en talleres de Scrum, lo que más uno se les mete en la mente es decir que los equipos tienen que ser autoorganizados. ¿Ya? Y cuando uno pasa a agilidad escalada, la autoorganización muere. Qué chistoso es eso. Porque cuando yo trabajo con agilidad escalada, esto pasa a alineación. Y en metodología tradicional siempre ha habido alineación. El problema es que ha costado trabajarlo. Entonces, ¿esto qué significa? En agilidad no me sirve, en agilidad de equipos no me sirve tener un montón de células que trabajen todo uno a su ley, con sus propias métricas, con sus propios indicadores, y están todos construyendo cosas pero no conversan entre sí. Estoy generando entropía organizacional. ¿De qué me sirve que un Scrum Master sea muy eficiente en su célula y esta célula brille? Pero hay otro Scrum Master que es pésimo líder y esta célula está constantemente con problemas de clima. ¿De qué me sirve que en una célula hayan desarrolladores que se lleven muy bien con los testers y por eso pueden sacar productos cada 2 semanas? Y en otra célula hay testers con desarrolladores que se pasan peleando constantemente y por eso hay una alta rotación organizacional. Entonces se fijan que ahí como que empieza un tema distinto. Entonces aquí donde empieza a aparecer una palabra clave que significa estandarización. Estandarización. Y esto es lo que cuesta. Estandarización. ¿Cómo hacemos que todos nuestros equipos ya no sean autónomos, sino que trabajen así? Acá tengo 4 equipos y trabajan todos en función
a un mismo producto. Tengo 8 equipos y trabajan todo el mismo producto. Todos inician, todos terminan al mismo tiempo. Todos se coordinan de la misma manera, aplican las mismas prácticas, las mismas técnicas, tienen experiencias similares. Entonces eso logra maximizar agilidad. Eso me logra hacer que podamos desarrollar productos más grandes en menor tiempo. Y eso es lo que hacen las empresas grandes con escalamiento ágil. Acá les doy casos de Chile. Por ejemplo, el Banco BCI, el XBVA, el actual Scotiabank, el Banco Itaú. Son empresas que llevan al menos 4 o 5 años trabajando con escalamiento ágil. Y no con un escalado ágil puro. Pero ya han tenido muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema de esto que aparece acá? Y Javier lo dijo por el chat. Espectacular. La aplicación de la burocracia. Ese es el problema, ¿ya? Esto es lo que se empieza lamentablemente a instalar acá. Porque como tengo que empezar a alinearme con muchos equipos, hay que empezar a tomar decisiones ágiles en menor tiempo. Pero ya no es tan fácil coordinar un equipo de 10 personas. ¿Qué pasa si mi tren de trabajo tiene 1000 personas? ¿Qué pasa si mi tren de trabajo está conformado por 30 células? Y esas 30 células tiene 10 personas, con una tengo 300 personas. Ya no es tan fácil. Entonces ahí donde la estandarización tiene un pequeño problema, porque se puede empezar a instalar la burocracia. O la burocracia, como dicen algunos, para colocar algo de temas jocosos. ¿Se fijan? Entonces es ahí donde nuevamente los roles cobran bastante importancia. ¿Y qué roles? Los roles de los managers. Los managers, los gerentes, son un rol muy importante en agilidad, porque son ellos los que van ayudando a estandarizar. Son ellos los que ayudan a alinear. Son ellos los que ayudan a romper la burocracia. Y estos elementos no están en Scrum descritos. ¿Se fijan? Porque en Scrum me llegan una iniciativa, me llegan requerimientos, los tomo, desarrollo cada 2 semanas, entrego feedback y todos los días sí. Pero no están los otros elementos. Entonces fíjense en el rol importante de los managers ahí. El rol importante de los líderes ágiles. El rol importante de los coaches. Y acá algo más importante aún. Y el rol de talento humano. O recurso humano. ¿Dónde está? Eso es muy importante. ¿Se fijan? Porque desde talento humano, ¿cómo vamos alineando a que los líderes tengan una implicación directiva? ¿Cómo vamos ayudando a que los líderes ayuden a destrabar los problemas de los equipos? ¿Cómo ayudamos a los líderes a que tengan mejores técnicas para empoderar a los equipos? Y así se va sumando todos estos mismos elementos. Entonces uno se va dando cuenta de que trabajar con roles no quiere decir que tengo que construir en el día a día un requerimiento y ya. Es mucho más de carácter organizacional, de carácter cultural. Ahora bien, como nosotros conversamos agilidad de equipos, vamos a hablar un poco de roles a nivel de framework de escalamiento. ¿Qué significa acá? Aparece Scrum at Scale. ¿Ya? Scrum at Scale es un método que fue co-creado por Jeff Sutherland. ¿Ya? Jeff Sutherland también fue uno de los firmantes del manifiesto ágil y que se le atribuye de manera errónea como creador de Scrum. Pero el creador de Scrum fue Nonaka y Takeuchi, que es de Japón. ¿Ya? Pero siempre pasa algo raro entre Japón y Estados Unidos. Japón crea algo, Estados Unidos se lo lleva y lo patenta. Y vamos a dejarlo ahí para evitar polémicas, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí para evitar polémicas, ¿ya? Pero Scrum at Scale fue creado por Jeff Sutherland, el que se le manifiesta como creador de Scrum. Y yo les traigo un video de Jeff Sutherland, lo vamos a ver más adelante y espero que se rían mucho con ese video. Pero fíjense que acá, miren, Scrum de Scrums, Chief Product Owner, Executive Action Team, Meta Scrum, Agile Teams. ¿En qué parte veo al desarrollador? ¿En qué parte veo al Product Owner? ¿En qué parte veo al Scrum Master? A todos ellos los veo aquí. Recién aquí, en esta zona. Miren, vamos a hacer un recorte. Vamos a colocar aquí un recorte en esta sección. Vamos a limpiar esta parte que aparece acá. Y miren lo que vamos a hacer. Para que ustedes tengan un breve acercamiento de qué es lo que es este framework, ¿ya? No vamos a entrar a cada uno de ellos a detalle, pero las ideas que les voy a dar les pueden ayudar muchísimo a lo que ustedes podrían llegar a construir. Los Agile Teams que aparecen aquí es donde tienen al Scrum Master, a los Developers y al Product Owner, que es lo que constantemente suena en el mercado. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente yo tengo una célula de trabajo, otra célula de trabajo, otra célula de trabajo, otra célula de trabajo? Las células son los dibujos que mejor me salen, por si acaso, ¿ya? Entonces tengo un Scrum Master, Developers, Product Owner. Scrum Master, Developer, Product Owner. Scrum Master, Developer, Product Owner. Scrum Master, Developer, Product Owner. ¿Qué pasa si lo que nosotros queremos hacer es que
¿cómo puedo hacer de que estas 4 células trabajen sobre un mismo producto para construir una arquitectura más grande, un producto más grande, un servicio más grande en menor tiempo? Entonces, para eso es donde esto va a empezar a fusionarse como un gran equipo de trabajo. Pero eso requiere mayor alineación. Entonces, para eso, acá arriba se monta un Chief Product Owner. Por lo tanto, el Chief Product Owner va a estar en constante contacto con sus Product Owners. Entonces, así yo tengo un backlog trimestral o semestral de productos y funcionalidades, y ese Chief Product Owner constantemente se reúne con sus Product Owners a hacer backlogs más pequeñitos, y así van trabajando semana a semana. Entonces se fijan que el Product Owner tiene como un alcance a corto plazo, constantemente cada 2 semanas cómo asegurar el producto, pero el CPO va a tener una estrategia de cómo ese producto tiene un life cycle, un ciclo de vida, y cómo va a ir evolucionando trimestralmente. Y en ese CPO pueden agregarse responsabilidades, por ejemplo, de precios, de marketing, de exploración en el mercado, porque muchas veces nosotros queremos que eso haga el Product Owner, pero si la gerencia no le da el poder al Product Owner a que sea libre, no, le asignan un par de horas a la semana, ¿qué va a poder hacer ese Product Owner? Solo crear requerimientos, nada más. Y eso es lo mínimo que hace. ¿Se fijan? Entonces ahí es donde es importante cómo los roles empiezan a redistribuir una carga. Y fíjense, si yo como CPO quiero construir, quiero construir una plataforma de gestión de proyectos, así como un Jira. Imagínense que queremos crear otro Jira, por así decirlo. Jira, sin mentirle, tiene como más de 90 funcionalidades. No las podemos construir en 2 semanas. Entonces, ¿cuántas funcionalidades creamos en este trimestre? ¿Qué otras funcionalidades creamos en el otro trimestre? ¿Qué otras funcionalidades creamos en el otro trimestre? A lo mejor me toma un año construir toda esa aplicación. Pero con mis Product Owners nos vamos a ir alineando cómo cada semana vamos desplegando funcionalidades. Entonces, eso ya tiene un grado de alineación totalmente distinto, ¿ya? Y dentro de este mismo Scrum at Scale, por ejemplo, los mismos Scrum Masters también tienen una dependencia. ¿Y esto qué significa? Acá dependen de un Scrum de Scrums, ¿ya? Y los nombres aquí empiezan a aparecer un poco más divertidos, ¿ya? Porque ¿qué pasa si yo tengo más células y tengo que colocar más roles arriba? Aparece un Scrum de Scrums y un Chief Product Owner, y ahí ya como que empieza a ser como un poco rara la cosa, y ahí se empieza a meter la burocracia, ¿ya? Pero ¿por qué es bueno tener un Scrum de Scrums ahí? Y fíjense que acá no habría nada de malo con que, por ejemplo, un gerente sea un Scrum de Scrums. No tiene nada de malo. Pero, de repente algún agilista dice, no, es que los gerentes no pueden tomar roles ágiles. ¿Por qué no? Depende de la implicación directiva. ¿Y por qué sería bueno que un gerente sea Scrum de Scrums? Pero, atención, la idea es que un gerente no sea Scrum de Scrums, pero sí podría ser, o sea, vamos a hacerlo de nuevo porque esa parte me equivoqué yo. La idea es que un gerente no sea un Scrum Master dentro de una célula, pero sí podría llegar a ser un Scrum de Scrums. ¿Por qué? Un gerente es una figura de poder que constantemente te ayuda a movilizar la organización. Está para cosas estratégicas. Pero imagínense tener un gerente como Scrum Master, día a día en algo operativo, liderando equipos, responsabilidades, pruebas, son cosas súper atómicas que le va a comer el 100% del tiempo. No va a poder ejecutar su labor. Y va a poder estar ahí, va a poder estar con suerte un 10% del tiempo, y los equipos necesitan mucho su líder. Ahí no funciona. Pero distinto sería que si acá tengo 4 Scrum Masters, ellos constantemente se reúnen con un Scrum de Scrums. ¿Y qué va a hacer este rol? Todo lo que los Scrum Masters no puedan resolver dentro de sus células, el Scrum de Scrums les ayuda a resolver. ¿Se fijan? Porque son problemas entre áreas. ¿Cómo hacemos que arquitectura se entienda con mantención? A lo mejor los Scrum Masters de abajo ni siquiera los toman en cuenta. Bueno, entre gerentes hay que resolver. ¿Cómo hacemos de que negocio tiene un problema a nivel de presupuesto y TI no se está entendiendo? Bueno, eso es un rol a nivel de Scrum de Scrums. ¿Cómo generar los puentes de comunicación? Y eso es algo que a veces los Scrum Masters no van a poder resolver. Entonces se fijan que estas estructuras como que van permitiendo eso. ¿Se fijan? Y hay otros roles que aparecen ahí. Por ejemplo, aparece ahí el Executive Action Team. Miren, Executive Action Team. ¿Qué significa eso? Es un rol, llámelo como si fuese un comité, por así decirlo, que constantemente se reúne a cómo generar buenas prácticas en la gestión de los requerimientos ágiles. ¿Ya? Constantemente se van reuniendo todas las áreas del negocio
cómo hacemos mejores requerimientos, cómo hacemos mejores hipótesis, cómo hacemos mejores visiones de solución, de qué manera podemos limpiar nuestros procesos de cliente, cómo podemos mejorar los flujos de proceso de cliente. Entonces es como un equipo de mejora continua de áreas de negocio. ¿Se fijan? Y por otro lado aparece un Meta Scrum, que también es un rol donde constantemente se reúnen los Scrum Masters de todas estas células y conversan entre ellos cómo podemos mejorar. Miren qué es lo que pasa acá. Imagínense que acá la productividad de esta célula es buena, la productividad de esta célula es buena, pero la productividad de estas dos células no es buena. No me sirve. Tienen que ir todos al mismo nivel. Entonces, ¿cómo los Scrum Masters se reúnen constantemente a alinear prácticas? Y eso hace que aumente la productividad. ¿Se fijan? Entonces ahí ya empiezan a aparecer dos roles de mejora continua. Dos roles de Lean metidos en agilidad. Entonces ahí donde a veces uno puede empezar a confundirse un poco, porque chuta, me meten Lean, me meten Agile, me meten aquí un montón de cosas, pero son roles que echan a andar mejores estructuras organizativas. ¿Se fijan? Y así yo puedo ir creciendo, de a poco, ir montando cada vez más equipos y voy acoplando y así lo voy trabajando de manera distinta. ¿Se fijan? Eso es una manera, por ejemplo, de cómo se trabaja con Scrum at Scale. También, por ejemplo, está LESS, está Nexus, son muy parecidos entre sí, donde yo voy acoplando mayor cantidad de roles o de información. Acá, por ejemplo, voy a abrir una página para mostrarles el framework LESS, porque claramente yo no dibujo tan bien como los dibujos que están en internet. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá framework LESS. Entonces aquí, ahí se abre el dibujo. Miren lo que aparece acá. Es lo mismo que se trabaja en Scrum, pero con más capas. ¿Qué significa esto? En Scrum hay una planificación, pero acá hay planificación 1 y planificación 2. ¿Qué significa esto? Hay una planificación donde hay varios equipos en conjunto planificando qué es lo que van a hacer. Y luego esos equipos se separan y hacen su micro planificación para las 2 semanas. Entonces ahí hay un proceso de alineación. No puedo dejar a los equipos sueltos. Luego, cada equipo genera su backlog. Cada equipo ejecuta. Cada equipo tiene su propia daily. Perfecto. Cuando termina el ciclo, atención, todos iniciaron el mismo día, todos los equipos terminan el mismo día. Eso es muy importante. Célula 1 tiene 10 días, célula 2 10 días, célula 3 10 días, célula 4 10 días. Todos parten el día 1 y todos terminan el día 10. Por eso es que requiere alineación, para que todos vayan al mismo tiempo. Porque luego cada equipo tiene una parte del producto, se integra y ya paso a producción ese lote más grande. ¿Se fijan? Es alineación, tengo más valor. Cuando termina el ciclo, fíjense que cada equipo acá tienen una retrospectiva, una revisión grande, luego una revisión pequeña, una retrospectiva grande, una retrospectiva pequeña. Y luego repiten el ciclo, repiten el ciclo, repiten el ciclo. Entonces, con estos frameworks de escalamiento, no me sirve que cada equipo se mande solo. Tienen que estar constantemente dándose contexto. Imagínense que yo fuese una célula y yo entrego algo en 3 días. No me sirve decir, oye, yo le gané a Oscar, llegué en 3 días y Oscar llegó en 10. No me sirve. Necesito que los dos lleguemos a los 10 días. Porque eso se tiene que integrar. Entonces, si un equipo va más avanzado que otro, los Scrum Masters constantemente se reúnen a, te falta persona, te paso una persona. Oye, una técnica que te funciona a ti, pásamela para acá. Entonces están constantemente coordinándose. Y eso lo puedo extrapolar fuera del mundo del software. Imagínense un equipo de recursos humanos. Miren esto que es interesante, y por algo les digo recursos humanos porque lo he implementado en áreas de este estilo. En recursos humanos existen varios subsistemas, ¿ya? Por ejemplo, capacitación y formación, selección y reclutamiento, compensaciones, beneficios, movilidad interna y clima laboral, ¿ya? Y podrían tener más, pero lo vamos a simplificar de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya vamos a responder la pregunta de Mario que está en el chat, que está muy buena. Entonces, ¿qué significa acá? Yo también podría ir empezando a ocupar estas opciones, porque cuando en recursos humanos hay un flujo que se llama onboarding, flujo y offboarding. Entonces es un proceso sincronizado para toda la organización. Entonces no me sirve que algunos equipos sean más rápidos que otros o vayan a destiempos, porque finalmente eso empieza a echar a perder la alineación dentro de la organización. Entonces yo puedo empezar a montar estos mismos elementos y cómo hacemos que el liderazgo de mis subsistemas sean parecidos.
¿Cómo hacemos que los talentos de los profesionales sean parecidos? ¿Cómo hacemos que tengan la misma herramienta, los mismos métodos, las mismas prácticas? Eso genera alineación, y la alineación me genera productividad. Para allá va el asunto. Mario me hizo una pregunta muy buena. ¿No sería atrasar a que el equipo que pudo terminar antes? ¿Por qué dilatarlos? Es que hay un tema importante. Muy buena pregunta, Mario. ¿Qué es lo que nos está preguntando Mario? Voy a hacer un dibujo distinto. Acá hay una agrupación. Célula 1, célula 2, célula 3, para hacerlo fácil. Célula 1, célula 2, célula 3. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir acá? Cada célula inicia el mismo día su iteración de trabajo y termina el mismo día su iteración de trabajo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Al día 10, todos ellos deberían entregar su parte del producto y servicio para luego hacer una sumatoria y una integración. Y luego de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pasan de nuevo otras 2 semanas, y se repite la misma historia. Se entrega y luego hay una sumatoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mario? ¿Qué pasa si este equipo llegó primero y terminó en el día 5? En el día 5 ya está listo. Pero los otros equipos llegan en el día 10. Entonces, este equipo, ¿qué va a hacer durante esos 5 días? Porque no puede pasar a la producción, porque necesita esperar los otros paquetes para poder ser integrados. ¿Qué es lo que hago dentro de 5 días? Uno podría decir, ya, ese equipo se va a saltar el ciclo y que pase a desarrollar esta parte, mientras los otros equipos están acá. Pero hay un problema, porque los product owners te cambian el negocio y te cambian las condiciones todo el rato. Entonces van a terminar construyendo algo que se va a ir a la basura. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer ahí? Si es que un equipo terminó antes, genial. Parte de esas personas, por ejemplo, se pueden ir a la célula 2, a la célula 3, a ayudar. Entonces ahí podría ir haciendo una corrección a nivel de tiempo para que todos terminen antes. ¿Se fijan? Ahí donde dice Mario, apoyar a otros, espectacular. ¿Se fijan? Entonces yo hago una redistribución de respuesta ante el cambio sobre seguir el plan. Pero ¿qué es lo que pasa acá? A veces los managers dicen, este equipo terminó antes. Entonces, como terminó antes, los voy a meter en otro proyecto mientras termina el otro equipo. Y ese es el fatal error. ¿Por qué? Porque el otro proyecto tiene tiempos distintos y van a estar trabajando, y cuando estos logren avanzar, ya, devuélvanme el equipo. No, es que está ocupado, no te lo puedo devolver. Y se fue todo a la basura. Todo. Por eso es que estos son trenes de trabajo independientes. ¿Se fijan? Y tienen que ir apoyándose entre sí. No me sirve que uno se adelante y siga haciendo otras cosas, porque todo va cambiando. Si alguien se va atrasando, ¿cómo vamos nivelando la carga? ¿Se fijan? Acá les coloco un ejemplo. Imagínense que nosotros tuviésemos que construir una casa. Imagínense que tuviésemos que construir una casa. Y tengo alguien un equipo que construyó el techo y terminó súper rápido. Y el equipo de los cimientos todavía no lo tienen. Chuta. Y nos vamos a demorar a lo mejor 2 meses en hacer todos los cimientos. Pero durante esos 2 meses el techo está listo, pero está tirado en el suelo. Está lloviendo, pasan los perros, pasan camiones, les tiran piedra, ya se rompió el techo. Cuando están listos los cimientos, ¿dónde está el techo? Ya no está. Imagínense que a lo mejor los cimientos cambiaron la distribución. Y después ya montemos el techo. El techo ya no cambió porque cambió la distribución de los cimientos. ¿Se fijan? Entonces ahí hay ejemplos de cómo uno también puede ir abordando esto en distintos elementos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Qué bueno que vayan participando ahí a través del chat, porque acá estas estructuras son infinitas, se pueden hacer muchas combinaciones, y todo, la base son los roles, porque en base a los roles, cómo nos redistribuimos, luego hago cambiar los artefactos y luego hago cambiar los eventos. ¿Se fijan? La clave son los roles, ¿ya? Luego está Nexus, ¿ya? Y Nexus es muy similar a Scrum, pero tiene ¿cómo que se llama? Tiene una pequeña variación, de que tiene un equipo de integración, ¿ya? Framework Nexus, de agilidad. ¿Qué significa esto que aparece acá? Miren, vamos a ver este ciclo, y es muy similar a Scrum. Hay un Product Backlog, ¿ya? Luego, me voy a saltar esto, hay una planificación, hay una ejecución, están las daily meetings y se integra el producto. Eso es Scrum, constantemente. Planificación, ejecución, entrega, revisión.
¿Qué es lo que ocurre acá? Como estoy trabajando con varios equipos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, este método de trabajo me sugiere que puedo trabajar con 3 a 9 equipos a la vez, ¿ya? Ahora uno dice, ¿por qué hay métodos que te dicen eso? Si yo multiplico 9 equipos por 10 personas cada uno aproximadamente, tengo 90 personas. Y hay métodos psicológicos que te dicen que las tribus de personas desde la prehistoria, por lo general, se conformaban como con grupos hasta de 100 personas, ¿ya? Y hay un montón de cosas que van ocurriendo hacia adelante que luego las comunidades, cuando empiezan a ser demasiado grandes, son insostenibles y no se genera alineación. Pero hasta ese número es como casi mágico que se pueden ir trabajando como con estos tipos de estructuras. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como estoy trabajando con varios equipos, no me sirve de que todos trabajen de manera distinta. Entonces, para eso se crea un equipo de integración, un equipo Nexus de integración. Entonces, ese equipo día a día está entrando y saliendo entre los demás equipos para evaluar de qué manera se está trabajando para ir haciendo las integraciones. Así no nos llevamos la sorpresa que cuando lleguemos al día 10, chuta, nada cuadró. No, porque día a día fuimos trabajando como iba el ritmo y vamos integrando de a poco. Esto nos ayuda a poco a irnos alineando al DevOps. ¿Qué es lo que hace DevOps? Es que día a día, cada día, análisis, diseño, construcción, testing, QA, documentación, paso productivo, rollback, monitoreo, seguridad, es todo el proceso de desarrollo de software día a día, día a día. Entonces, de esa manera, como vamos integrando, si hay un error, es fácil recuperarme. Pero ¿qué pasa si tengo 20 equipos y luego de un mes recién me pongo a revisar si es compatible para integrar? Puedo perder el mes completo. Y si pierdo el mes completo, pierdo time to market. Y time to market es una de las métricas más importantes de agilidad. Perdí calidad, perdí productividad, ya no lo saqué a vender, perdí ROI. Entonces uno se va dando cuenta que con estos métodos puedo maximizar todo eso. Realmente. Bien. ¿Ya? Falta aproximadamente como unos 15 minutos de charla para ir terminando. Sé que algunos se han tenido que ir retirando de acuerdo a las labores diarias que tienen. No hay ningún problema porque también se está grabando. Y acá abajo es donde aparece Safe. Y hoy en día, así como Scrum es el método más utilizado para gestión de equipos, Safe es el método más utilizado para gestión escalada. Pero les digo, transparentemente, es complejo de implementar. Toma mucho tiempo, es enredado, genera mucha burocracia. A los equipos les toma años. A nosotros en BBVA Chile nos tomó 4 años y medio. 4 años y medio en implementar una mezcla entre Scrum at Scale y Safe. Y funcionó, pero fueron 4 años y medio. ¿Ya? Son datos reales. ¿Ya? Hay otras empresas que todavía llevan rato trabajando esa cantidad de años porque cuesta porque generar alineación en toda la empresa cuesta. Pero hacíamos cosas espectaculares. O sea, imagínense juntarnos de manera trimestral un lunes y un martes en un hotel, por ejemplo, 1000 personas. Y ese día lunes y martes haciendo una planificación, 1000 personas trabajando de cabeza con una planificación de cuáles eran los 300 proyectos que íbamos a ejecutar en este trimestre. Y en esa planificación estaban las paredes llenas de post-it, tableros, etc. Estaban todos los gerentes, todos los equipos, todos los product owners, todas las áreas del banco alineadas, cómo pueden apoyarse este trimestre para trabajar. O sea, es un grado de alineación increíble. Ahora ustedes dirán, suena súper bonito, ¿y los resultados? Bueno, al cabo de cada trimestre, la tasa de rebote o falla de proyectos era apenas del 9%. Quiere decir que el 81% eran proyectos exitosos que se pasaron a la producción. Pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Se fijan? Porque es complejo de poder entenderlo, porque son muchos roles. Entonces acá, les voy a colocar acá, Framework SAFe, ¿ya? Para que nosotros lo revisemos acá. Y el solo verlo da dolor de cabeza. El solo verlo, me digo, ¿por dónde parto? Ese es el tema, ¿por dónde parto? Y fíjense que acá arriba hay unas viñetas. Si yo presiono Essential Safe, es un modelo. Si yo presiono Large Solution Safe, es otro modelo. Si yo presiono Portfolio Safe, es otro modelo. Full Safe, todo esto completo. O sea, dependiendo de cuál es la grandeza de los productos que queramos hacer, es donde más escalas les voy colocando. Pero donde más escalas les voy colocando, puedo tener más burocracia. Ahora, lo que me gusta de Safe es que todos los roles tienen que trabajar con agilidad. Fíjense que acá arriba
acá arriba, fíjense que aparecen los Enterprise Architect, los Epic Owners, acá aparecen los presidentes ejecutivos, la gerencia general trabajando con Kanban, gerencia general trabajando con tableros, gerencia general trabajando con backlogs, gerencia general trabajando con priorización, gerencia general trabajando con estimación. Espectacular, o sea, los mismos métodos que trabajan acá abajo también se trabajan arriba. Lo que cambia es el poder y la visión estratégica. Entonces, ¿eso qué permite? Los gerentes arriba construir un backlog de transformación, los niveles de más abajo, backlog de programa, los de más abajo, backlog de producto, y los que están más abajo, backlog del día a día para la ejecución. Entonces, es un mismo tracking de forma de trabajar. Esto me lo llevo un Jira y al final está todo conectado. Entonces, yo abro un ticket y veo todos los equipos que están trabajando hacia abajo, los tiempos, entonces logro conectar la empresa. Y eso es lo que busca Agilidad y Lean, conectar la empresa, porque se requieren a todas las personas para poder desarrollar estos flujos. Pero, ¿qué implica conectar la empresa? Necesito mucho apoyo de la dirección, mucho apoyo de recursos humanos, porque aquí ya empiezan a tomar muchos elementos, muchos. Y alguien por el chat dijo, por ejemplo, vamos a volvernos un poquito, por ejemplo, hay alguien que dijo algo de paralelismo. Otto dice, son trabajos paralelos, no hay ninguno prioritario, son todos complementarios. Miren lo que va a ocurrir acá cuando trabajamos con Safe. Fíjense que acá están los equipos. Y fíjense, Sprint 1, entrega. Sprint 2, entrega. Sprint 3, entrega. Sprint 4, entrega. Y luego acá termina el trimestre. Luego Sprint, entrega. Y todos van alineados. Ninguno va desfasado. Porque todos se complementan entre sí para generar un producto más grande. ¿Se fijan? Entonces eso se logra con los escalamientos. Ahora, hablemos de roles. Empieza a complicarse porque en Scrum teníamos solo 3. En cambio acá tengo Enterprise Executives, Business Owner, Epic Owner, Product Management, Solution Architect, Enterprise Architect, Solution Train Engineer, Release Train Engineer, Lean Agile Center of Excellence, Agile Product Management Office y recién los equipos ágiles. Entonces, aprender todos estos temas, cada uno tiene su propia forma, su propio método, sus propias herramientas, por eso es que toma tiempo. Por eso es que hay que ir agregando de a poco. Alguien dijo por ahí, muy bien con lo que comentaron. Dicen, Javier, muy bien, hay que pasar por algún framework y luego escalar posteriormente para usar Safe. Ir de a poco, menos a más. Esa es la lógica. Primero prueben con Scrum y con los roles que tienen. Y luego van adaptando y de a poco es como si fuese un Lego. Y de a poco como que le van adaptando más cosas, pero ensayo, error, aprendizaje. Ensayo, error, aprendizaje. Hay muchas empresas clientes que cometen el error, que dicen, la consultora X me ayuda a implementar, partamos por Safe al tiro, porque es el más completo. Fatal error. Si los equipos nunca han corrido un sprint, nunca han trabajado con agilidad, y le monto el método más complejo al principio, es 200% error a fallar. ¿Se fijan? Alguien me pregunta por ahí, Diego, ¿quién opera todas estas soluciones nuevas? ¿Eso no lo describe el marco de trabajo? Excelente pregunta. Vámonos acá de nuevo al framework Safe. Y acá yo les digo quién es el que administra las soluciones nuevas. Y aparece todo desde acá arriba. Desde los gerentes, que se les pasa a llamar Business Owner, Epic Owners. Y acá esta parte que aparece arriba, que dice Portfolio, es un framework. Y se los voy a anotar aquí en el chat para que ustedes lo puedan leer. El framework se llama Lean Portfolio Management. Es un framework especialista como para las gerencias, porque ahí las gerencias dicen, ¿qué tengo que hacer para generar hipótesis en el mercado con mis equipos? ¿Qué cosas tengo que hacer para entender el mercado? ¿Qué hago para introducir nuevas soluciones? ¿Qué hago para ver si son factibles o no? ¿Qué hago para ver si el presupuesto es el necesario o no? Y si cuadra dentro de los trimestres o no. ¿Y cuáles son los KPIs? Teniendo claro eso, recién inyectan hacia abajo a que los equipos trabajen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reduciendo el riesgo. Porque muchas veces se dice, este equipo quiero que trabaje este proyecto, sácalo rápido. Pero, ¿y estuvo bien probado antes? ¿La hipótesis estuvo validada? ¿Está el presupuesto necesario? ¿Las personas están realmente dedicadas? Entonces, muchas veces como que probamos muy caro con el framework de inmediato. En cambio acá los gerentes como que se van anticipando al mercado y ellos van introduciendo
Entonces se dan dando cuenta que en SAFe y en estos métodos de escalamiento los gerentes tienen demasiada importancia. Entonces aquí es donde empiezan los choques culturales, porque muchas personas se quedan solo acá abajo. No, es que en agilidad no hay gerentes y esto es construir productos día a día, pero es que las soluciones no nacen de la nada. Los presupuestos no salen de la nada, los indicadores no salen de la nada, el cliente no sale de la nada, la planificación no sale de la nada, todo tiene un orden de donde aparece. Entonces eso requiere mucha alineación. Por eso es que hay que ir de a poco, ir avanzando. ¿Se fijan? Ahora bien, atención, como es importante bajar a detalle, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a hacer una reducción. Nos vamos a volver a centrar en Scrum, en los 3 roles que comentó Javier. Vamos a partir ahora desde nuevo más pequeñito. Javier había comentado que existen 3 roles en Scrum. El Product Owner, el Scrum Master, los Developers. Pero como estamos trabajando ahora en esta charla a nivel de roles, es importante esta lámina. Y es difícil encontrarla de manera bien hecha en las redes. Anteriormente nosotros teníamos un Product Manager, un jefe de proyecto. Y que no tiene nada de malo. Es un rol que sigue vigente. Y que muchas veces se encarga del portafolio. Ya, esto si lo trabajamos de manera ágil, de los casos de negocio, Lean, ya, este mismo Product Manager que está en las áreas de negocio, los dueños de los productos, también se encargan de la gestión del precio, de la promoción, del mercado, las 4P, de que ustedes ya lo conocen, los pronósticos de presupuesto, los pronósticos de los horizontes de inversión, se encarga del ciclo de vida completo del producto, un Product Manager. Que nosotros estamos acostumbrados a verlo solo en la metodología tradicional. Pero en la forma ágil tenemos un Product Owner y pueden convivir las dos figuras perfectamente. Pueden vivir las dos figuras perfectamente. Si mi empresa es lo suficientemente grande y tengo muchas personas y responsabilidades, puedo tener un Product Manager y un Product Owner. Entonces el Product Manager se encarga del ciclo completo del producto y puedo tener distintos Product Owners haciéndose cargo de ciertas secciones del producto. Les doy un ejemplo. Banco. Estamos en banco. Un Product Manager puede ser el encargado de todos los medios de pago. Y luego bajo él tengo un Product Manager de crédito de consumo, un Product Manager de crédito hipotecario, o sea, un Product Owner de crédito hipotecario, un Product Owner de seguro de crédito, un Product Owner de tarjeta, otro Product Owner de a lo mejor de criptomonedas asociadas a los medios de pago. Entonces se vean que luego ese Product Owner se va a encargar de ese producto en particular, pero tienen una alineación por detrás y pueden funcionar perfecto. Entonces fíjense que acá nosotros ya vamos mirando qué roles y responsabilidades va tomando cada uno. ¿Están en inglés? Sí, porque todo viene dentro del mundo del inglés, pero de manera muy rápida. Acá, por ejemplo, el Product Owner que se trabaja en la célula se encarga, por ejemplo, del Visual Story Mapping. Esto ya es planificación de entregas. Y fíjense que lo que aparece acá abajo, los elementos en común como intersección. Al final se tienen que alinear para la visión del producto, se tienen que alinear para el viaje al cliente, se tienen que alinear para las funcionalidades, se tienen que alinear para la gestión de entregas. ¿Se fijan? Entonces esto puede ser complementario. Ahora, esto se pone más difícil cuando las empresas son más pequeñas. Cuando las empresas son más pequeñas y queremos trabajar en agilidad, el Product Owner tiene que absorber todo esto. Todo esto. Y ahí se pone difícil. ¿Y de qué funciona? Funciona. Lo he trabajado con empresas pequeñas y el Product Owner absorbe todo esto, sí, pero tiene que estar dedicado al 100%. Sí o sí. Entonces con esto, acá en esta lámina, ustedes ya empiezan a ver qué funciones en un escalamiento ágil o en un trabajo híbrido, qué funciones toma un Product Manager del negocio y qué funciones toma un Product Owner en el negocio. Si tengo mi empresa es pequeña, el Product Owner tiene que hacerlo todo. Por eso es que están al 100%. Por eso es que cuando comenzamos a implementar, hay veces que te dicen, no, yo quiero que el gerente sea el Product Owner. Yo quiero que el Product Manager, el gerente, sea Product Owner. No le va a dar. No por conocimiento, es por tiempo. Porque el Product Owner tiene que estar día a día con el equipo, destrabando, trabajando, probando, prototipando, etcétera, para que funcione bien. Pero un gerente, Product Manager, ¿cuánto tiempo le va a dedicar a esa célula? Un 10% de su tiempo. Si tiene que trabajar con la estrategia corporativa, es natural. Entonces ahí uno se va dando cuenta, por eso es que existen roles distintos. ¿Se fijan? Luego, rol ágil en el liderazgo. Fíjense. Estamos acostumbrados en una metodología tradicional a tener al Project Manager o el jefe de proyecto. Y ahora en agilidad hay algunos que te dicen, no, es que en agilidad murió el jefe de proyecto. No es que haya muerto. En una estructura híbrida puedo tener Project Managers y puedo tener Scrum Masters.
Pero fíjense que lo que va cambiando acá es la forma de ejecutar. Un jefe de proyecto está más orientado al comando y el control, en cambio el Scrum Master más al liderazgo y a la colaboración. El Project Manager, como trabaja con muchos proyectos a la vez, trabaja con comunicación formal, mucho documento y mucha instrucción por correo, porque no le va a dar el tiempo a trabajar con 14 proyectos a la vez. Pero como un Scrum Master está dedicado a una célula, a un producto, para estar constantemente lanzando, tiene que tener la comunicación directa día al día. Por eso es que es natural que en las células prácticamente desaparece el correo, porque es día a día la comunicación, y eso genera un foco totalmente distinto. Como el Project Manager trabaja con muchos proyectos a la vez, está lleno de procesos. Su foco es que los procesos funcionen bien. Como el Scrum Master está dedicado a la célula uno a uno, su foco son las personas. Mientras más potencia las personas, el producto de mejor manera avanza. Entonces se fijan que uno va viendo decisiones y no es que un rol sea malo y el otro sea bueno. Son distintos roles que se trabajan en distintas estructuras porque la naturaleza de la empresa es distinta. ¿Se fijan? Un Project Manager tiene un estilo directivo y el estilo directivo no es malo. El estilo directivo es que como yo trabajo con 14 proyectos a la vez y como con 6 equipos, mi día a día no me va a dar para escuchar a cada una de las personas. Por lo tanto, tengo que estar constantemente dando instrucciones. Pero un Scrum Master, como está dedicado al 100% en un equipo, en una iniciativa, su estilo tiene que ser a través del coaching, porque es para desplegar habilidades. Entonces ahí uno se va dando cuenta de las diferencias, pero no es que sean malas. Pero lo que sí tienen en conjunto es el liderazgo. Ambos roles lideran. Por lo tanto, ambos roles tienen que trabajar con métricas. Ambos roles trabajan con producto y servicio. Ambos roles trabajan con metas. Ambos roles tienen que dar feedback. Y ambos roles facilitan la estimación. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces hay agilistas o te dicen de libro, no es que en ninguna parte dice que el Scrum Master trabaja con métrica, entonces no trabajamos con métrica. Eso es irresponsable. En la guía no te dice que el Scrum Master define metas. No aparece en la guía. Entonces algunos agilistas dicen, no, es que no defino meta. No, es que no es así. Un líder siempre trabaja con estos elementos. Pero claro, muchas veces las personas se lo toman muy literal. Entonces ahí uno va tomando la importancia de los roles de trabajo en estas formas y en estas estructuras. ¿Ya? Y luego el rol ágil en lo técnico. ¿Ya? Aquí ya nos quedan 2 láminas para terminar y un video. ¿Ya? Para ir ¿cómo es que se llama? Manejando las expectativas. Acá lo tenemos un poco más fácil. Acá no cambian casi de nombre ni otros elementos. Antes teníamos equipos de proyecto, ahora tenemos equipos ágiles. Lo que cambia es la estructura organizativa. Nosotros estábamos acostumbrados a que los equipos eran verticales y trabajaban por distintas áreas. El equipo de negocio, el equipo de desarrollo, el equipo de TI, el equipo de manufactura, el equipo de operaciones, todos por separado. En cambio, los equipos ágiles tenemos transversalidad. Tengo en un mismo equipo alguien de seguridad, alguien de arquitectura, alguien de TI, alguien de negocio, alguien de recursos humanos, alguien de operaciones. Entonces eso ya genera algo distinto porque estamos ayudando a debilitar los silos para ser colaborativos. Entonces acá lo que cambia en lo técnico son las cualidades. Ya en equipos de proyectos son todos individualistas. Ya individualista en el buen sentido. Yo solo me dedico a documentar, yo solo me dedico a desarrollar, yo solo me dedico a testear, yo solo me dedico a hacer los dictámenes de ciberseguridad. Cada persona tiene su propia rol establecido y se vuelve individualista. ¿Cuál es el problema? Hay alguien que se enferma o se va de vacaciones, se para el proceso. En cambio, en agilidad, el líder tiene que hacer que todos sean colaborativos, que se vayan pasando contexto, que se vayan apoyando, trabajando en duplas, en tríos, en pares, etcétera, etcétera, porque eso va a ayudar a generar solapamiento y genera mejores resultados. ¿Se fijan? En los equipos tradicionales son managed organized, ¿ya? Organizados por gerenciamiento. Tienen que recibir las instrucciones para trabajar. Y si no reciben la instrucción, no lo hacen, porque van a preferir el día a día o la urgencia. En cambio, acá en los equipos ágiles se requiere autoorganización. ¿Se fijan? Autoorganización, no alineamiento. El líder ágil no puede estar todo el día porque está resolviendo un montón de temas para que los equipos avancen. Por lo tanto, acá el equipo tiene que ir autoorganizando. Si soy un desarrollador, no puedo esperar a la daily del día siguiente. Scrum Master me puede decir qué tengo que hacer. No, si ya están todas las tareas del sprint, desarrolla. Pero ese que parece tan obvio, no es tan obvio. Eso es algo que se tiene que ir desarrollando. ¿Se fijan? Y los equipos de trabajo tradicional se busca que la persona sea multifuncional. O sea, si yo soy de testing, tengo que aplicar 20 tipos de testing al mismo tiempo.
pero yo solo. En cambio acá en agilidad se busca que sean multidisciplinarios. Si yo sé aplicar pruebas, bien, pero ideal que la persona que está al lado, que es diseñador, yo también le enseñe a hacer pruebas y la otra también prueba, y todos probamos a distinta escala. Eso ya genera multidisciplina. Entonces se vean que son distintas estructuras de trabajo, y es aquí donde vamos a hacer lo siguiente. No sé si pasarle esto de inmediato o el video. Vamos a ver que... No, vamos a pasar el video primero, ¿ya? Y luego de eso vamos a pasar al siguiente segmento. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir con audio esta vez. Y vamos a ver un video desde YouTube, ¿ya? Entonces, atención. Como estamos trabajando interpaíses, la conexión a internet nunca va a ser la misma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a colocar acá play. Le voy a colocar play y vamos a estar todos escuchando. Si de repente alguien lo empieza a ver más o menos lento, que es lo que vamos a hacer, yo aquí a través del chat les voy a pasar el mismo link de YouTube. Por lo tanto, si lo empiezan a ver como más o menos pegado allá, me dejan a mí así, bajan el volumen del Zoom y lo escuchan allá de manera local, ¿ya? Y así también lo podemos ir trabajando. Este video, aquí aparece Jeff Sutherland, la persona de pelo blanco, de lentes. Él es Jeff Sutherland, que se le atribuye como creador de Scrum. Y este video es como una sátira, ¿ya? Acá te refleja el rol del Scrum Master, que es lo que debería hacer, pero igual está exacerbado, como de manera jocosa. Entonces, para que ustedes vean más o menos como la eficiencia de trabajar con un líder ágil, pero que no tiene que rayar como tanto como en lo burdo, por así decirlo, ¿ya? Lo dejé con subtítulos para que lo podamos revisar, ¿ya? No lo voy a colocar en grande para así poder maximizar el ancho de banda. Allá va. Yep. Yeah, yes. Hi. Hi. Hi, buddy. You know, you have to be on time for the daily stand-up. It is the same time, same location every day. Loser! We evolve. The daily stand-up is crucial. You can't be late for the daily stand-up. You don't let your teammates wait. You know, the first time I heard about this Scrum thing, I didn't think it would fit our organization. However, after we sent Ian to Scrum Master training, things rapidly changed around here. I'm the process enforcer! Oh! Thanks, Wendy. Hi, Mike. I can make this incredible deal. Lots of bonus. I just need a minor change. It's just a few hours of work. Come on, can you do it for me? I'll give you this donut if you do it. You fool! Never interrupt the team! They're in a sprint, they have focus, so no changes! If you want extras, go to the product owner! I am the process enabler. Scrum works great, but let the team do the work. That's what they're good at. They deserve being left alone. I take care of that. And do I enjoy doing that? Hell yeah! After we introduced Scrum, the productivity of our teams went through the roof. They focused on maximizing value by delivering a new version of our product every 2 weeks. Rapid value creation is key. Hey, I finished this feature yesterday. The code is done, but we still need to run it through a regression test. Quality is key. I'm sure it works. I'll put it to done. It's not tested. Done means done! If it's not done, it is not done! Hey, Lisa. You know that! Don't mess up the Scrum board! Ian is not only here to enable the process and protect the team, he's also here to facilitate the team and to coach them. He helps them to create the best day possible, every day. Anyone like some coffee? Yeah! Yes! Come on, sit up straight. You don't want your back to get hurt. Wait, let me help you with that. Nice. There, you must feel much better now. Enjoy your coffee. Thanks, Ian. A Scrum Master needs to do what needs to be done.
I am a facilitator. It's not about me. It's about the team. Anything that needs to be done, I take care of that. Yeah. Yeah, oh, hold on. Hey Ian, speed up, we're losing power. I'm working on it. No, I'm back. Ian is our scrum master. He protects the team, he coaches the team, and he ensures that impediments are busted. And do I mind the way he does that? Of course not. It's the end result that counts. It's Scrum that makes it work. It's the team that does the work. But still, you do need your Scrum master. Y ahí lo vamos a dejar en pausa para que después ustedes vean el final, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ustedes se han dado cuenta que esto es una sátira. ¡Qué bueno! Una sátira de lo que ocurre con el rol del Scrum Master. Y justamente por estas cosas es donde a veces las empresas se ponen muy creativas con el rol y a veces lo echan a perder, porque se fijan que ahí decía el Scrum Master tiene que hacer lo necesario para que el equipo funcione, pero de cierto algunos límites. Se dieron cuenta que por ahí el Scrum Master como que empezó a hacer masaje a la gente, servir café. Y yo, por ejemplo, como coach, constantemente entro y salgo de distintas organizaciones y a veces es lamentable ver cómo tienen un Scrum Master solo para agendar reuniones, para hacer masajes de verdad y para por ejemplo, servir café y celebrar los cumpleaños y pagar los almuerzos, como para motivar al equipo. Y nada más. Pero eso no es un Scrum Master. ¿Se fijan? Entonces a veces aparecen como esas sátiras, ¿se fijan? Entonces fíjense que acá hizo una recopilación de lo que muchas veces algunas empresas empiezan a crear como roles, que no está mal que creen esos roles, pero las personas no empiezan a entenderlo bien. Con lo que partimos la charla. Si yo no comunico y enseño bien los roles, se echan a perder. Fíjense que por ahí hay algunas áreas, alguna empresa de certificación que te entrenan para tener el rol de Disruptive Agile Facilitator, o sea, facilitador ágil disruptivo. ¿Qué es eso? Fíjense, el rol es líder ágil, nada más que eso. Por otro lado, fíjense, Technical Product Owner. El Product Owner siempre es del negocio. Entonces, Technical Product Owner, ¿qué significa esto? Dentro de la misma área TI vamos a crear un Product Owner y ese Product Owner técnico va a ir al negocio para entender su necesidad y se trae los requerimientos. Es lo que antes hacía un jefe de proyecto. No están involucrando al negocio a trabajar con el equipo. ¿Se fijan? Y así es donde empiezan a aparecer un montón de temas en particular, donde lo que queda como reflexión es que un Scrum Master, un líder, impulsa al equipo, pero todo dentro de ciertos límites. ¿Ya? Importan los resultados, pero también importa generar empoderamiento en los equipos. Importa que el equipo avance, pero también implica una alineación directiva y una implicación directiva. ¿Se fijan? Y empiezan a ocurrir un montón de otros temas adicionales. Por ejemplo, ustedes vieron por ahí el Product Owner cuando se acercó al desarrollador y le dijo, oye, necesito un cambio pequeño, por favor. Y le trajo un donuts, para tratar de sobornarlo. Eso ocurre constantemente, porque el negocio constantemente está cambiando las necesidades. Pero ahí es donde uno, como el Scrum Master, como líder, uno tiene que decir, a ver, ¿cuáles son los límites para poder cambiar? No podemos estar cambiando a cada rato, porque si no, para eso no desarrollamos nada. ¿Se fijan? Entonces, ahí es importante el poder trabajando eso de esa misma manera. María Eugenia nos pregunta por el link de ese YouTube. Se los coloqué ahí en el chat, ya, el mismo link. Se los voy a volver a enviar para que después ustedes ahí está de nuevo en el chat y Mari también se los comparte para que lo puedan ver de nuevo con calma. Es una sátira creada por Jeff Sutherland de qué significa ser un Scrum Master fuerte, pero también raya a veces en lo absurdo. Por eso es importante saber bien comunicarlo de esa misma manera, ¿ya? Entonces, solo les quiero dejar una pequeña tarea, porque hablar de todos estos conceptos es imposible en 1 hora y media. Les voy a dejar como tarea que luego dentro de sus tiempos libres puedan analizar y buscar información sobre la ley de Brooks, la ley de Little y la pirámide de William Glaser. Ya son elementos importantes a considerar cuando uno trabaja con roles ágiles, porque por ejemplo la ley de Brooks
y la ley de Brooks está orientada a la productividad. Cómo tenemos que trabajar con ciertos límites para ser más productivos. ¿Esto qué te dice? Tenemos que aprender a colocar límites en los equipos para que sean más productivos. Suena raro eso, es importante aprender sobre eso. La ley de Little, que involucra a trabajar con el enfoque. ¿Esto qué quiere decir? Si mis equipos ágiles es un equipo, es a los 3 roles, es a un proyecto o iniciativa, voy a tener un buen resultado. Si mi equipo está trabajando en múltiples productos y proyectos a la vez, no obtengo buen resultado. Son estudios psicológicos y de productividad que son muy antiguos y siguen muy vigentes. Entonces eso también ayuda mucho para poder trabajar con los roles. Y la pirámide de William Glasser, que tiene que ver que es un estudio andragógico de cómo el cerebro humano va aprendiendo. Entonces por eso es que agilidad busca que las personas vayan ensayo, error, aprendizaje. Porque cuando uno ocupa el learning by doing, o cuando uno aprende haciendo, los equipos se vuelven más productivos. Versus, por ejemplo, una forma tradicional donde las personas aprenden solo a través de leer y documentar. Y eso apenas se refleja en un 10% de conocimiento para las personas. Por eso es que luego hay tantos malentendidos. ¿Ya? Entonces les dejo como tarea esas 3 leyes o teoremas, porque es muy importante luego comenzar a profundizar para ese tema de los roles. Así que con eso damos por finalizada esta presentación. Como siempre les comparto ahí un QR para que puedan acceder a mayor información complementaria, ver cómo las implementaciones obtienen muy buenos resultados. Y con eso dejo abierto el micrófono y también a Mari en caso que quieran facilitar alguna pregunta o algo por el estilo. En el chat solo felicitaciones para tu charla. Buenísimo, buenísimo. Muchas agradecimientos gracias. También. Buenísimo, muchas gracias. Ustedes con esto se han dando cuenta que la clave aquí son los roles y las responsabilidades. Eso reestructura procesos, herramientas, reuniones, estructura de trabajo, lo que queramos. Entonces, lo importante es cómo vamos colaborando y acordando de manera distinta para poder trabajar. No necesariamente podemos trabajar con Scrum, podemos ocupar una mezcla de estas cosas. Lo importante es cómo interiorizar, cómo comunicar y cómo estandarizar. Para allá es donde va la clave, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, les agradezco a todos, cada uno su tiempo, su atención, su participación activa. Así que ahí vamos a estar en contacto y un abrazo para poder encontrarnos nuevamente en algún otro momento. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mari. Estamos en contacto. ¡Nos vemos! Buen día, muchas gracias. Buen día. Gracias.